Invitamos a todos a participar. Ya han participado 1.217 personas. ¿Está usted dispuesto a seguir la lucha en las calles en defensa de la Constitución hasta que el gobierno la respete? Pregunta Capriles. Ahí va el 2.217 personas. Vamos a estar durante la hora que siempre estamos los martes para que usted pueda participar y también enviarnos sus preguntas. Hoy me acompañan, está el diputado Juan Miguel Mateus, diputado del Estado Carabobo, está el abogado Rafael Chavero y también está el abogado Jesús Loreto. Yo voy a hablarles brevemente de la convocatoria para mañana y después quiero, en el caso de Juan Miguel, sobre la situación de Carabobo. Carabobo ha sido uno de los estados donde la represión ha sido más fuerte. A pesar de que hemos tenido la mayor atención en Caracas, la situación en Carabobo ha sido crítica, grave. Desde aquí, todo nuestro apoyo, nuestra palabra de aliento a nuestro pueblo en todos los municipios de Carabobo. Carabobo es donde tenemos además la mayor cantidad de personas detenidas durante las últimas horas. La mayor parte de las arbitrariedades que se han cometido en las últimas horas están en el estado Carabobo. También hay en el estado Zulia, también hay en el estado Falcón, de estas detenciones que pasan a tribunales militares constituidos, Fiscalía Militar, para juzgar a civiles. De eso va a hablar el diputado Juan Miguel Mateus, el abogado Jesús Loreto también hacer un comentario sobre ese tema y el abogado Rafael Chavero sobre la convocatoria del fraude. La movilización de mañana, nosotros tenemos al pueblo en la calle y el pueblo está en la calle porque nos han cerrado todas las puertas democráticas. Nosotros planteamos el año pasado un referéndum, no les dio la gana de hacer el referéndum, no quisieron hacer las elecciones de gobernadores, no quisieron fijar un calendario electoral y se inventaron este cuento, esta supuesta convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Y yo quiero reiterar, como lo hemos dicho desde que conocimos el anuncio del señor Maduro, que lo que ellos están convocando no es un proceso constituyente. Ellos no están convocando una ANC, Asamblea Nacional Constituyente. Ellos están convocando un fraude. Ellos están convocando algo que no está en el texto de la Constitución. Además de la forma del procedimiento como lo quieren ejecutar, la forma de conformar la Asamblea no está prevista, no existe en ningún artículo de la Constitución que usted pueda convocar unas elecciones sectoriales. Eso no existe. Eso suena a PSUV, eso suena a los grupos que ha conformado el gobierno para hablarse a sí mismo. La reunión ayer, por ejemplo, donde nosotros no asistimos, donde hubo toda una represión para evitar que se les consignara por escrito la respuesta a la invitación que se nos hizo como representantes de las fuerzas políticas del cambio en nuestro país, además de la mayoría de los venezolanos. La convocatoria ayer terminó siendo además un gobierno que se habla a sí mismo. Todas las convocatorias que se han dado en el Palacio de Miraflores, casi 100% de las personas que han estado sentadas allí, todas son personas afectas a la causa de gobierno. O sea, es la convocatoria de un proceso constituyente que no es como tal, no existe en la Constitución. El gobierno lo que quiere es convocar una asamblea para hacerse su constitución, una constitución a su gusto. Y ni siquiera quieren someterla además a referéndum popular, a que el pueblo vote si está o no está de acuerdo con la Constitución. Bueno, sobre eso vamos a hablar. Y la convocatoria de mañana es, el pueblo está en la calle, nos han cerrado todas las puertas democráticas. Este fraude lo que pretende es que no hayan elecciones, lo que pretende es que nada cambie en el país, lo que quieren es seguir dilatando, que se siga hundiendo Venezuela y se mantenga el gobierno simplemente, bueno, el gobierno atornillado, es perpetuarse, pues es que Maduro se quede para siempre. Hasta que pueda. Eso no lo podemos obviamente aceptar los venezolanos porque eso es contrario completamente al espíritu de nuestra Constitución y a los derechos que hemos logrado el pueblo venezolano. O sea, el voto universal
el voto universal, directo y secreto. Ese es un derecho que lo ganamos hace muchos años atrás. Hace muchos años, una conquista del pueblo venezolano. Nosotros no podemos renunciar a las conquistas que tenemos como pueblo, como país. Entonces, mañana la movilización es en toda Venezuela. El pueblo está en la calle, no solamente en Caracas, sino en toda Venezuela. En el caso de, aquí están, Anzoátegui, por ejemplo, todas las convocatorias son en la mañana, salvo en el estado del Tamacuro, que es en horas de la tarde allá en Tucupita, que va a ser en horas de la tarde. En Anzoátegui se van a movilizar, salida en la UDO, en la Santa María, distribuidor Fabricio Ojeda, en la Intercomunal, pasarela de Boyacá a Barcelona en la mañana, en Apure, frente a Roca Café. Todos van a ir a las sedes del Poder Judicial. En Caracas vamos a ir a la sede del Tribunal Supremo de Justicia. En Aragua también, Redoma de la Fuente. En Barinas, La Floresta, va al Palacio de Justicia. Bolívar, La Redoma de Chilimex, va al Palacio de Justicia. En Valencia se concentran Paseo La Granja, Redoma de Guaparo, Patio El Trigal. Va a bueno, ahorita Juan Miguel dice a dónde van. En San Carlos han debido allá en Cogede haberle hecho la notificación. En del Tamacuro, frente a la iglesia San José. Caracas, ya les voy a decir. Falcón, en Coro, también han debido indicarle. Cada estado, Guárico, Lara, Mérida, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, Vargas, Yaracuy, Zulia, todos los estados, cada uno en sus capitales, están convocando en horas de la mañana y la movilización va a ser a la sede del Poder Judicial contra el fraude. De los venezolanos para poder expresar todo y que la gente pueda recoger, el mundo pueda ver todos los atropellos que estamos lidiando los venezolanos, toda la represión, toda la comisión de delitos internacionales en los cuales ha incurrido este gobierno. Adelante, Juan. Gracias, Enrique. Bueno, lo primero es agradecerte por toda la solidaridad y el apoyo que le has prestado al pueblo de Carabobo, que está sufriendo la más brutal represión, la más brutal arremetida de Nicolás Maduro, de Néstor Reverol, la mirada complaciente del ministro Padrino López, y en este caso concreto tengo que mencionar al mayor general Benavides Torres, que es el hombre que está llevando la operación, incluso la operación judicial de los tribunales militares en Carabobo. Saludo a los juristas que tenemos, el doctor Jesús Loreto, el doctor Rafa Chavero, y yo creo que tenemos que comenzar con lo fundamental, Enrique, y es que Nicolás Maduro está ensayando, está colocando como un plan piloto en Carabobo, también en Falcón, en Zulia, donde han pasado cosas muy graves el día de hoy, pero especialmente en Carabobo, está ensayando la implementación de los tribunales militares, de un plan de justicia militar, para después hacerlo extensiva a toda Venezuela. No podemos pensar que esto se va a quedar en Carabobo. Están ensayando en Carabobo, pero el objetivo dictatorial de Nicolás Maduro en su creciente militarismo es llevar ese terror de la justicia militar sumaria y arbitraria a cada rincón de Venezuela, entre otras cosas porque sabe que no tiene pueblo, porque sabe que las protestas y las manifestaciones pacíficas no se van a detener. ¿Qué ha pasado en Carabobo en concreto? Néstor Reverol ordenó la implementación del Plan Zamora en Carabobo. Un estado luchando, un estado cuya población se volcó a las calles en todos los 14 municipios, pero especialmente en Naguanagua, en San Diego, en Valencia, y el municipio Libertador. Eso trajo consigo un aluvión de protesta y eso ocasionó la ira de Nicolás Maduro y comenzó una persecución que es casi una cacería de brujas. Al día de hoy, y esas son las cifras alarmantes, tenemos 780 detenidos, son detenciones arbitrarias,
prevenciones, 780 carabobeños. ¿Están dónde, Juan? Están entre una comisaría del 6CPC en Plaza de Toros, en el sur de Valencia, y el destacamento número 41 de la Guardia Nacional Antiguo Coredó. Fundamentalmente allí. Se dice que hay algunos en la Comandancia General de la Policía Regional de la Policarabobo, pero son 780 personas detenidas arbitrariamente, en las peores condiciones de detención. No solo son privados ilegítimamente de su libertad, sino que son hacinados, están aislados. En su mayoría no se conoce el paradero, no tenemos certeza de su integridad personal, nadie los ha visto, sus familiares no los han visto, sus abogados no los han visto. De lo único que tenemos certeza es por unas listas que están apareciendo, que vienen del propio Tribunal Militar. Y en este momento, al día de hoy, estamos cerrando en Carabobo con 70 de esos 780, estamos cerrando el día de hoy con 70 carabobeños que han sido privados de libertad, fueron presentados ante un tribunal militar como si se tratara de un tribunal de guerra. La juez Luz Santa Fe, que se escuche muy bien, Luz Santa Fe, rodeada por soldados con fusiles de guerra. Es la estética de un tribunal de guerra. Santa Fe es la juez militar. Es la juez de control del circuito sexto penal militar del Estado Carabobo. Ese nombre tiene que resonar en las conciencias. Pero imagínate esas audiencias de presentación colectivas. Se les hace entrar de 20 en 20. La juez allí se les imputa de vilipendio, se les imputa instigación a la rebelión. No se les garantizan, por supuesto, ninguno de los derechos contenidos en el debido proceso. Se les priva de libertad, se les dice que van a ser juzgados privados de libertad, que se les va a destinar como centro de reclusión la cárcel 26 de julio en San Juan de los Morros, pero no se trasladan, no se sabe nada más de ellos, no se permite que los familiares le envíen comida, no pasa nada. Es decir, eso, un secuestro, o eso, un tiro, eso y partirle la cabeza a alguien es lo mismo, es violencia. Es mera violencia. Ahora, ¿qué ocurre en las calles de Carabobo? Que el pueblo sigue protestando. En este momento, hay protestas en El Trigal, en Carabobo, hay protestas en Mañongo, en Carabobo, porque hace 2 horas y media había una protesta de 10 personas, de los cuales 2 menores de edad, de 17 años, uno de ellos, dos de ellos menores de edad. Llegó el SEBIN con armas largas, se los llevó a todos, mujeres, niños, y están otra vez secuestrados por el SEBIN. Esa es la situación en Carabobo. Ahora, eso tiene que llevarnos a la responsabilidad. De eso podrá hablar mejor nuestro abogado penalista, Jesús Loreto. Pero hay una cadena jerárquica de responsabilidad por violación grave de los derechos humanos, porque en Carabobo esas detenciones arbitrarias, el sometimiento a tribunales militares, ya está adquiriendo un patrón sistemático que puede estudiarse y que agrava la responsabilidad, en primer lugar, de Nicolás Maduro, por supuesto, que es el artífice de todo esto, el dictador que orquesta todo esto. En segundo lugar, de Padrino López, que se hacía el desenfadado y cuando tú lo denunciaste públicamente, entró en escena. Se ve que Nicolás Maduro, el mismo Reverol, que es el hombre del aparato en este momento, le dijo, ven a decir que esto es legal, y apareció hoy haciendo la vagabundería de decir que todo era legal y no supo explicar por qué era legal. Ahora, tú le pudieras, perdón, Juan, o Rafael o Jesús, tú pudieras explicarle al general Vladimir, general en jefe, que tiene hoy la responsabilidad de dirigir el Ministerio de la Defensa. Yo ahorita hago unos comentarios sobre lo que está ocurriendo dentro de la Fuerza Armada. ¿Ustedes pudieran explicarle al general Vladimir Padrino López por qué es inconstitucional e ilegal? A veces, si es que no se leyó la Constitución, si es que la Constitución que juró defender se le salió de su pensamiento. ¿Por qué es ilegal, inconstitucional que se juzgue a un civil en un tribunal militar? Mira, perdón, espérese, va aquí, Jesús Loreto. Buenas noches. Para tratar de ser pedagógico como nos solicitaste, Enrique, yo creo que la imagen que describía Juan, hay que hacerle una pequeña variación. Imaginen que quien está en el asiento del juez no es la juez que acaba de mencionar Juan, sino es el presidente Nicolás Maduro, y que quien está ocupando el asiento del fiscal no es quien sea que haya sido el fiscal, sino es el general Padrino López. Esto que yo estoy diciendo no es mi interpretación
de la justicia militar. La justicia militar está creada, está diseñada, está confeccionada de manera tal que quien ocupa el cargo de juez y quien ocupa el cargo de fiscal sean no más que personas que dicen y hacen todo lo que le dicen que hagan y que digan el presidente de la República, el ministro de la Defensa. Eso es la justicia militar. Un juez militar está obligado, so pena de terminar arrestado y preso, está obligado a hacer y decir todo lo que le diga el presidente de la República. Y esto no es mi interpretación. Todo juez, todo fiscal militar es nombrado por el ministro de la Defensa y el presidente de la República. Sus cargos dependen de ellos, su libertad depende de ellos, la apertura y la culminación de los procesos militares dependen expresamente, conforme al Código de Justicia Militar, del presidente de la República, el ministro de la Defensa. En consecuencia, la escena que describía Juan no es de una juez y de un fiscal, es que las personas que han sido detenidas y presentadas ante tribunales militares están siendo presentadas ante Nicolás Maduro y están siendo sometidas a las peticiones del ministro Padrino López. Esa es la realidad. Nuevamente, esto no es una interpretación. Eso vulnera la Constitución, porque la Constitución dice que nosotros, todos los ciudadanos, pero más aún los civiles, debemos ser juzgados por personas que sean autónomas e independientes. Y todo militar, desde el ministro Padrino López hasta el soldado raso, están subordinados jerárquicamente de sus superiores y le deben obediencia. Le deben obediencia. Es decir, cada una de esas personas, jueces, fiscales y cualquier auxiliar de la justicia militar, incluido, por ejemplo, de los defensores, cuando son militares, no pueden sino hacer lo que diga el presidente Nicolás Maduro. En consecuencia, es imposible que esas 70 personas que fueron presentadas ante tribunales militares sean juzgados con las más mínimas garantías de autonomía, de independencia, de idoneidad. Eso que yo acabo de decir, independencia, autonomía, idoneidad, se llama en derecho el juez natural. El juez natural no es una cosa que tiene que ver con la naturaleza civil de la persona, si tiene o no charretera, si tiene o no uniforme. El juez natural es que quien te juzgue pueda juzgarte, sea lo suficientemente independiente, justo, autónomo y objetivo para juzgarte. Si esa persona que te va a juzgar y va a decidir si tú delinquiste, si eres libre o no eres libre, no puede actuar con autonomía, entonces se viola ese principio. ¿Qué ocurre? Que esa juez que acaba de mencionar Juan no tiene la posibilidad de tomar ninguna decisión distinta a la que Nicolás Maduro le diga que tome. Y si eso no fuera suficiente, pareciera que se nos ha olvidado el antecedente de la jueza Fiuni, se nos ha olvidado el hecho que tú mencionabas, Enrique. Todas las dictaduras del planeta, las más sangrientas, se caracterizan porque los disidentes, los opositores, son y han sido históricamente enjuiciados por tribunales militares. ¿Por qué? Porque por ley, por definición, el juez que se rebele ante la orden de su superior, de su general, de su comandante en jefe, termina preso. Esa es lo que nos está sucediendo. Que si a la juez ante la que fueron presentados estas personas se le ocurriese decir lo evidente, que es que aquí no hay ningún delito, no de los previstos en el Código de Justicia Militar, sino que no hay ningún delito más que el ejercicio legítimo de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos, esa juez ocupará la cárcel, la celda que hoy día están ocupando los manifestantes, que fue lo que pasó, entre otros, con el propio Enrique Capriles, que en algún momento los jueces que lo enjuiciaron eran sometidos a premios, a amenazas, a señalamientos como el de la jueza Fiuni, que hoy todavía pesa sobre ella un enjuiciamiento. Esa, en definitiva, y he tratado de ser muy pedagógico, muy claro, es la razón por la cual no importa lo que diga el general Padrino López, esto es ilegal. Y precisamente por el hecho de que sea él quien defienda la legalidad de este proceso, es que es una clara violación a la Constitución, y no solo a la nuestra, sino cuanto instrumento normativo, tratado internacional, convención internacional sobre derechos humanos existe. Esto
A nadie en el planeta le queda duda. Tan no le queda duda a nadie que nuestro Tribunal Supremo de Justicia, el que preside el doctor Michael Moreno, así lo ha dicho. Recientemente, en apenas el mes de diciembre del año pasado, ha señalado de forma clara que lo que yo acabo de explicar con un lenguaje bastante sencillo es así. Un tribunal militar no puede enjuiciar a un civil. Es un tribunal civil con una fiscalía que no está sometida por diseño a las órdenes del presidente de la República, quien puede enjuiciar a un civil. Y esto yo lo comentaba antes de comenzar el programa, tiene un antecedente desde hace algunos meses. Cada vez que ha habido una decisión autónoma o que simplemente no satisface los intereses del Estado, del gobierno específicamente, ha habido un desvío de la justicia y se le ha entregado a los militares el deber de enjuiciar, de decidir sobre la libertad de las personas. En consecuencia, imaginen simplemente que el juez que va a decidir sobre la libertad de los ciudadanos venezolanos es Nicolás Maduro, que es precisamente aquella persona contra quien los manifestantes estaban protestando en las calles. ¿Y esa persona de qué decide? De lo que diga el general Padrino López. Una pregunta práctica, Enrique, para Jesús. Tú que eres penalista, desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista de la, está mal dicho esto, pero de la represión cotidiana, ¿cuán piedra en el zapato es para Maduro no contar con el Ministerio Público ordinario y luego si en eso se explica este desahogo? O sea, eso hay que decírselo muy bien a la gente, porque ciertamente hay un quiebre en una parte del sistema de justicia que hace que Maduro saque el peor militarismo que guarda en sí y recurre a esto. Pero, y perdona para yo hacerle un comentario adicional, Jesús, porque Jesús lo sabe. La razón por la que se está enviando Carabobo, porque además está hablando Juan Miguel de Carabobo, pero no es solo Carabobo, es Falcón y es también el estado Zulia. Se están enviando a los tribunales militares y se está constituyendo el tribunal militar y toda esta arbitrariedad que lamentablemente, bueno, no lamentablemente, pues no tenemos que lamentarnos, tenemos que condenarlo y rechazarlo. La actitud del general en jefe Vladimir Padrino López. Por eso usted, general, aquí, que me escuche con atención, por eso usted tiene completamente dividida la Fuerza Armada. Por eso usted ordenó, y se lo digo aquí clarito, usted ordenó, tiene cientos de militares presos, le hice pública la denuncia porque los familiares me lo dijeron. Usted tiene principalmente del ejército, que es el componente donde usted hizo su carrera militar. Hoy ministro de la Defensa, que está bajo su responsabilidad el funcionamiento completo de la Fuerza Armada Nacional. Usted que tiene militares presos, que han mandado a sacar generales. Usted que le ha dicho a los generales que tienen que grabar un video para apoyar al gobierno de Maduro, para apoyar a Maduro, no para apoyar a la Fuerza Armada ni para apoyar al pueblo venezolano. Por esa actitud partidista que deshonra a la Fuerza Armada, por eso usted tiene la Fuerza Armada dividida. La Fuerza Armada en nuestro país, y ahí va el mensaje a todos los militares patriotas, hay que defender la Constitución. Los venezolanos queremos una Fuerza Armada que defienda el juramento que hizo de esta Constitución, de respetar la Constitución. Eso es lo que estamos pidiéndole nosotros a la Fuerza Armada. El general Padrino, que es el que hace todo esto, Juan Miguel, lo hace, para que lo sepa la gente en todo el país, porque vamos a terminar entonces, todos los venezolanos vamos a terminar en tribunales militares, y ahí es donde va el tema, Jesús, como la fiscal ahora no la manejan, la fiscal general de la República no manejan el Ministerio Público, no tienen, ¿qué les está pasando a los tribunales, Juan? Que los fiscales los fiscales del Ministerio Público no están acatando las órdenes que le da la cúpula madurista. Por lo tanto, como no controlan el Ministerio Público, ahora buscan la Fiscalía Militar. Como no controlan todos los tribunales civiles, ahora se van a los tribunales militares. Esa es la razón por la cual... Donde también tienen problemas, porque les cuesta conseguir jueces militares. Sí, pero lo que dice Jesús, pero como es una orden y he entendido por la forma que funciona la Fuerza Armada, por el tema jerárquico dentro de la Fuerza Armada, muchos jueces no se atreven porque lo que si
desconocen la orden, los meten presos. Pero llegó el momento que en Venezuela empecemos nosotros a defender la Constitución, todos. Ajá, Jesús. Respondiendo, déjame hablar 2 minutos de forma muy sencilla de lo que es la separación de poderes. ¿Qué es la separación de poderes? Nosotros los ciudadanos le damos poder a los que elegimos, pero no se lo damos todo, le damos un pedacito a cada quien. Le damos un pedacito de poder al Poder Ejecutivo, al presidente, a los gobernadores, le damos un pedacito de poder a la Fiscalía General, le damos otro pedacito de poder a los diputados como tú. Pero no le damos todo el poder a nadie para tratar de que haya equilibrio, de que haya justicia. Eso es lo que impide que un fiscal haga exactamente lo que el juez quiere que haga. Y de esa manera hay más probabilidades de que se haga justicia, porque cada quien ejerce solo un pedacito de poder. ¿Cómo funciona la justicia? El fiscal hace una solicitud, la defensa del imputado se opone a ella y el juez toma una decisión ante estas dos cosas. Está dividido, cada quien tiene un trocito de poder. Ante la dificultad de conseguir que los manifestantes en el libre y en el legítimo ejercicio de sus derechos sean reprimidos, no solamente en las calles por la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana, sino que sean reprimidos por la Fiscalía Civil y por los tribunales ordinarios, pues se concentra todo el poder en una única institución, la Fuerza Armada Nacional, porque los tribunales militares son el órgano judicial quien decide sobre los problemas, sobre los conflictos, sobre las infracciones del mundo militar. En consecuencia, lo que dice Maduro tiene un eco en la voz del fiscal y la voz del fiscal tiene eco en lo que dirá el juez. En consecuencia, lo único que ocurrirá será lo que diga y lo que ordene. En primer lugar, el presidente Nicolás Maduro y en segundo lugar, el ministro de la Defensa, el general Padrino López. Esa es la razón por la cual ahora tienes que eludir, ahora tienes que esquivar la Fiscalía Civil y la Justicia Ordinaria. ¿Por qué la esquivan? ¿Por qué la ordenan? Porque, como decía Enrique, pareciera que hay gente que se está rebelando conforme a la Constitución y a la ley, a las órdenes arbitrarias, ilegales, inconstitucionales del poder. Esa es la razón por la que ahora estamos en la justicia militar. Y luego de que haya la primera revelación la primera vez que haya un fiscal o un juez militar que se revele, verán, esa persona terminará detenida, apresada, le darán de baja, será sometida a otro tribunal militar, a la corte marcial. Y todo eso increíblemente está previsto en el mismo instrumento, en la misma ley, en el Código de Justicia Militar. Es decir, el juez que está aplicando la ley al manifestante y que le están pidiendo déjelo preso, está pensando, si yo no lo dejo preso, porque me lo ordenaron, soy yo el que va a ir preso. Esa es la razón por la que tienes que esquivar a la fiscalía. Ajá, Juan Miguel, pero no, termina para pasarle la palabra a Rafael sobre el tema del fraude constituyente, terminar con el tema de Carabobo y la situación en Carabobo y qué vamos a hacer, qué estamos haciendo nosotros, qué vamos a hacer, porque además yo escuché algunos testimonios de gente muy humilde, los familiares de gente muy humilde que es la que está presa. Y antes de esto quería, aquí está, mire, también para que tú hagas un comentario. Esto que estoy mostrando aquí es la convocatoria. Mañana, cumpliendo instrucciones de Padrino, todo el personal de oficiales generales y almirantes de la Fuerza Armada a nivel nacional deberán asistir a una reunión que se celebrará mañana a la 1 de la tarde en el Teatro de la Academia Militar del Ejército Bolivariano, la cual contará con la asistencia del señor Maduro y de Germán Escarrá. Para hablar, ¿cuál será el Germán Escarrá que va mañana? ¿El de la marcha sin retorno? ¿Cuál será? No sabemos cuál es el Germán Escarrá, el que hablaba de golpe de Estado. Ahí están en los videos para que vean la gente que cambia dependiendo de cómo le den, ahí cambia. Y esto es con el tema relacionado con la participación de la Fuerza Armada en la Asamblea Nacional Constituyente. Eso es mañana, metiendo a la Fuerza Armada dentro de un fraude constitucional. Ajá, pero Juan, perdón. Bueno, brevemente, sencillamente recordar, hay una sentencia muy importante del magistrado Cabrera, es de abril de 2002, en donde la Sala Constitucional dice exactamente lo siguiente, dice, para esta sala,
Escucha esto con atención, Enrique, porque es muy Estoy importante. oyéndote. Dice, para esta sala, la justicia militar solo se aplica a delitos de naturaleza militar perpetrados por militares en servicio activo. Una combinación. Delitos de naturaleza militar y militares activos. Y esta sentencia fue después recogida en la sentencia que refería a Jesús Loreto del 6 de diciembre del año pasado, con ponencia de Michael Moreno. Un último comentario. La regla de las decisiones de la Corte Interamericana, de todo el sistema internacional de justicia, donde dictan decisiones que tienen que ser vinculantes para todos los órganos del Estado. Bueno, el caso de la sentencia de Usón Ramírez versus el Estado venezolano, donde se le pedía al Estado venezolano acotar el sistema de justicia militar. Pero un comentario final. Francisco Meliach, que tiene mucha responsabilidad en todo esto, está queriendo crear la matriz de opinión de que se trata de unos vándalos saqueadores sometidos a tribunales militares. Y quiere hacer creer Francisco Meliach, dentro de su arbitrariedad autocrática, que en el caso de que se tratara de vándalos saqueadores, sí podrían ser sometidos a tribunales militares. Y hay que decirle a Francisco Meliach lo siguiente, son 780 detenidos. Dentro de esos 780 detenidos, la mayoría, la inmensa mayoría, son manifestantes pacíficos que quieren cambio en Venezuela y son detenidos arbitrariamente por el miedo del gobierno. ¿Que puede haber algún vándalo? Quizás. ¿Que puede haber algún saqueador? Quizás. Pero también es civil y tiene derecho a su juez natural al debido proceso para acceder debidamente a la justicia. Así que nadie se deje engañar por Francisco Meliach, porque lo que sí ocurre es lo que decías tú, Enrique, que quienes hoy están detenidos son quienes más sufren la humillación del hambre y de los pesares materiales en Carabobo. Es un pueblo que sufre el hambre, que sufre las miserias del régimen, del sistema fracasado de Nicolás Maduro, y por eso se vuelca a las calles a manifestar, y el gobierno lo golpea en el estómago y después lo golpea en su libertad. Y Francisco Meliach es responsable de eso y de la guerra sucia que está haciendo en contra de Primera Justicia en el Estado de Carabobo en este momento por defender la Constitución y el debido proceso. Ajá, en esa línea, Rafael, que estábamos hablando ahorita, nosotros mañana estamos convocando, además de todo lo que es el rechazo de lo que está pasando con todas las personas que han sido, quiero decirles, actualizarles, hasta el día de ayer, sumado a otras detenciones que se han dado el día de hoy, hasta el día de ayer van, para darles la cifra, van casi 1.991 detenciones hasta el día de ayer. A eso habría que sumarle de las nuevas detenciones que se han dado en el estado de Carabobo, y habría que actualizar sobre este número que has dicho tú de 780 personas que han sido detenidas. La mayor parte de esas detenciones han sido sin cumplir con lo que está establecido en la Constitución, que es el debido proceso, reconocido por la propia Fiscal General de la República. Son los civiles que han sido presentados en tribunales militares, que además les acordaron medidas de privación de libertad, 18 detenidos por derribar una estatua en el Zulia, 16 serán presentados ante tribunales militares, más lo que conoce de Venezuela y el mundo, de todos los hermanos venezolanos, 37 venezolanos asesinados, y estamos hablando de más de 800 personas que han resultado heridas desde el autogolpe madurista, que sigue en desarrollo. Además de protestar contra toda esta represión, todo lo que ha ocurrido, Rafael, nosotros mañana la convocatoria va contra el fraude. El gobierno dice que están convocando una constituyente. Yo te pido, de la manera como profesor que eres, para la gente que no sabe, ¿por qué? Porque nosotros ayer no fuimos porque dijimos que no vamos a ser parte de un fraude. Nosotros no podemos, esto no tiene nada que ver, a todas las personas que nos están viendo, esto no tiene nada que ver con el año 2005. ¿Ustedes se acuerdan cuando el año 2005 la oposición decidió no ir a las elecciones de la Asamblea Nacional? ¿Ustedes se acuerdan de eso? Que nosotros dijimos, bueno, mire, en esa elección no se puede participar. Aquí no está convocada ninguna elección, porque hay gente que pregunta, ay, si la oposición no va a pasar lo mismo que en el año 2005. No, aquí no se está convocando ninguna elección, como está previsto en la Constitución. Aquí se están inventando un proceso que no está en la Constitución,
donde Maduro se reserva la mitad de los miembros, 50%, él los nombra con una, digamos, entre sus sectores, tratando de manipular que es que la gente va a poder elegirlo. No es cierto. Él está convocando un proceso donde él ya de entrada dice, yo tengo la mayoría. Y el que tiene la mayoría obviamente decidirá cuándo se harán las elecciones aquí, si es que en Venezuela van a haber más elecciones, si es que aquí se va a desmontar la república, si es que aquí se va a acabar con la Asamblea Nacional, se va a acabar con la forma que está organizado el Estado para poder darle respuesta a los venezolanos. Entonces, nosotros, eso no es un proceso electoral. Ahí lo que se está llamando es a un fraude. Si ellos hubiesen convocado a un referéndum, si hubiera la convocatoria de un referéndum, nosotros vamos y lo derrotamos en el referéndum. 20 millones de venezolanos que podemos ir a votar. Bueno, señores, haz tú lo que tú quieras, pero me lo vas a tener que someter al referéndum y yo en el referéndum te derroto, porque estamos luchando para que hayan elecciones, para que el pueblo venezolano pueda votar. Eso no es lo que está planteado. Ellos ni están convocando, para que tú lo puedas explicar bien pedagógicamente, ni están convocando un referéndum previo para decidir sobre la constituyente, ni, y ya lo dijo Aristóbulo Isturi, ¿para qué vamos a someter el resultado, la constitución que hagamos o los cambios que hagamos en la constitución, para qué la vamos a someter al referéndum? Ellos no quieren ningún tipo de consulta electoral abierta, libre, democrática, con voto universal, directo y secreto. Adelante. Bueno, confirmar, Enrique, en efecto, esto es un disparate jurídico, esto es un ejercicio irresponsable de la política, el tratar de desconocer abiertamente la Constitución, la cual es muy clara en señalar que el presidente, la Asamblea Nacional, los consejos municipales o un grupo ciudadano tienen la iniciativa, la posibilidad de pedirle al pueblo, y el pueblo se expresa de manera clara a través del voto universal, directo y secreto, a través de los mecanismos de participación que establece la Constitución, que es una elección general, un referéndum general. Ese es el único que puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente, el pueblo. Cuando Nicolás Maduro pone en su decreto que él convoca a una Asamblea Nacional Constituyente, se está disfrazando de pueblo, está burlándose de la Constitución, queriendo hacer ver que él puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Eso es imposible. La Constitución solo lo permite mediante un referéndum consultivo donde la gente dice si está de acuerdo o no a convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Eso fue la experiencia que tuvimos más reciente, incluso cuando la Constitución del 61 no prevía la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, se le preguntó al pueblo, a todo el pueblo, no a un sector, no a un grupo, no a unos consejos comunales o unas organizaciones que dependen de las dádivas del gobierno, no, se le preguntó a todo el mundo si estaba de acuerdo con una Asamblea Nacional Constituyente y en ese momento se aceptó esa voluntad popular. Ahora, una cosa que hay que entender, que la Asamblea Nacional Constituyente es el mecanismo más radical para modificar la Constitución. Es decir, no es para ponerle un parche, no es para introducir algo que no está, no, es para cambiar de tajo todo el ordenamiento jurídico, para modificarla completamente. Y por ende, como un mecanismo tan radical, es donde más se requiere la participación ciudadana. No puede haber un proceso constituyente donde al menos no hayan 3 elecciones. Una elección para convocarla, una elección para elegir a sus integrantes y una elección para aprobar cualquier resultado o el proyecto de constitución. Así se hizo reciente en la última Asamblea Nacional Constituyente y esa es la única forma que la Constitución lo prevé. Cualquier otra cosa es un fraude de la Constitución. Y lo que está planteado en el decreto y sobre todo lo que dicen los voceros gubernamentales es que sus integrantes van a ser impuestos por ámbitos sectoriales y territoriales, es decir, evitando la consulta popular. Y esto hay que tenerlo muy claro. La Asamblea Nacional Constituyente se pueden justificar en algunos momentos históricos, cuando se quiere dar un vuelco radical a un sistema político vencido y cuando se tienen las mayorías, cuando el pueblo realmente lo quiere y se busca hacer un pacto social, pero no se puede, es una locura, una irresponsabilidad política convocar una Asamblea Nacional Constituyente cuando lo que se quiere hacer es, y la justificación del decreto de verdad que da risa. Yo invito a los venezolanos a que lo lean. Una de las justificaciones de la convocatoria a este pseudo proceso constituyente es que se busca preservar la vida del planeta.
hay que ver lo que significa. Es decir, aquí no, este gobierno no puede ni preservar la vida de los venezolanos en ningún barrio de Caracas y quiere preservar la vida del planeta. Y para eso quiere modificar la Constitución. Y en fin, todas las justificaciones son claramente fraudulentas y lo que buscan en definitiva es evitar que hayan elecciones. Y esto hay que decirlo claramente, este pseudo proceso donde se quiere evitar una consulta general, bien sea de las regionales o bien sea unas elecciones generales, lo que busca es que un grupetín no instale una Asamblea Nacional Constituyente con poderes originarios donde se vuelva a relegitimar el presidente, o se pretenda relegitimar o digamos revolcar todo el sistema o lo que quedaba del sistema democrático para tratar de permanecer eternamente en el poder. Que no duden los venezolanos que eso es lo único que pretende esta aventura que ahora nos vende el gobierno. No es otra cosa que tratar de permanecer eternamente en el poder a espalda de la voluntad popular. Entonces hay que decirlo clarito. Este decreto y esta intención es a espalda de la Constitución. La Constitución solo prevé la posibilidad de que el pueblo convoque una Asamblea Nacional Constituyente. Y reto al presidente de la República y del gobierno que si quieren realmente cumplir la Constitución, que convoquen a un referéndum popular, un referéndum de todos los venezolanos, y ese es el llamado que hay que hacer el Consejo Nacional Electoral. No se presten a esas manipulaciones y cumplan la Constitución. Si a ustedes les presentaron un decreto para convocar una asamblea constituyente, la única forma que pueden, o lo único que pueden hacer es preguntarle a todos los venezolanos si queremos o no convocar una asamblea nacional constituyente, y donde además se nos diga con antelación cuáles van a ser las bases, quiénes las van a integrar, cómo los vamos a elegir, todo. Y esa elección solamente puede ser a través del voto universal, directo y secreto. Eso no lo decimos nosotros, eso lo dice expresamente la Constitución, la cual, por cierto, repite en 29 artículos el derecho a la participación ciudadana. Y el derecho a la participación ciudadana es de todos los venezolanos, no de un consejo comunal o no de un sindicato, no de una empresa, no de una federación, no, de todos los venezolanos tenemos derecho a elegir, y sobre todo frente a un mecanismo tan importante o tan radical como es la Asamblea Nacional Constituyente. Ajá, una pregunta, Rafael. Caso Juan Miguel también. Al final quisiera un comentario, Juan, pues nos quedan 8 minuticos para el tema, la gente que está en Carabobo, que están ya privados de libertad, ¿qué vamos a hacer, no? Que si los estamos asistiendo y todo. Pero antes de eso, ¿qué pasa, Rafael, si el gobierno sigue adelante con su proceso fraudulento? ¿Qué pudiera pasar al final? Bueno, que el país termine, porque yo le he dicho a la gente, aquí podemos terminar con 2 constituciones. Una que es la constitución de Maduro y otra constitución que es la constitución que está vigente, que es la constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 1999. Que el país termine con 2 constituciones, eso es ingobernabilidad, eso es más crisis, eso es más anarquía, más violencia, más escasez, más hambre, más todo negativo. Es que entramos en el universo de lo desconocido. En el momento que ya el gobierno se sale de los cauces constitucionales y empieza a imponer y empieza a gobernar sin ley, sin norma, sin constitución, ya ahí cualquier cosa puede pasar, de que tengamos 2 constituciones, de que no tengamos ninguna, de que se instale una asamblea constituyente permanente con una transitoriedad de por vida, donde ni siquiera hagan una constitución, es decir, donde nos gobiernen de una manera asambleísta o digamos colectiva, en fin, puede pasar cualquier cosa. Por eso lo importante de un sistema democrático es regirse por las reglas preestablecidas, y esas reglas incluso las puso el chavismo. El chavismo creó esta constitución del 99 y trampearon la Asamblea Nacional Constituyente en el 99 cuando no lo permitía la Constitución, y regularon esta Asamblea Nacional Constituyente en la Constitución, y ahora no quieren cumplir los requisitos que establece la propia Constitución para implementar este mecanismo de modificación constitucional. Realmente yo le hago un llamado a todos esos constituyentistas del gobierno que fueron elegidos por voto popular, directo, secreto, universal, que tengan algo de vergüenza y que no permitan que ese cargo de constituyente ahora lo pueda ostentar un dirigente comunal o vecinal sin la aprobación de la legitimidad popular.
yo hago un llamado a todos los órganos del Estado, a todos los venezolanos, a que con sentido común leamos la Constitución y nos demos cuenta de la irresponsabilidad que es tratar de plantearle al país, en el penúltimo año de gobierno del presidente, un proceso constituyente para luchar contra la impunidad, luchar contra para preservar la vida del planeta y para la protección frente al intervencionismo internacional. Eso es lo que nos vende el decreto constituyente y eso es lo que se busca hacer a través de unos líderes escogidos a dedo para dejar aún más al margen la Constitución del 99. Es decir, es mantenerse en la ruta del golpe de Estado, es mantenernos en la ruta al margen de la Constitución y es ponerse a inventar ahora, digamos, el derecho constitucional. Ajá, Juan, aquí por cierto, antes de darle aquí les vamos a poner, les voy a circular, vamos a decir, lo ponemos en la página web, un análisis a aquellos que les gusta leer un poquito y establecer comparaciones. Análisis comparado entre el manifiesto de Verona promovido por Mussolini y la pretensión de constituyente comunal pretendida por el régimen venezolano de Nicolás Maduro. Está bastante interesante. Iniciativa del 1 de mayo de 2017. Consideraciones generales comparativas, histórico-social, aspectos generales del modelo de la República Social Italiana contenido en el conocido como Manifiesto de Verona, propuesto de constituyente de Mussolini, características de rasgos ideológicos políticos de las leyes fascistas, bien interesante, y a modo de conclusión, análisis de proyección deductiva de lo que se pretende con la idea de querer convocar una constituyente comunal por parte del régimen venezolano de Nicolás Maduro. En Venezuela no vamos a permitir los venezolanos que conviertan a Venezuela en la Cuba del siglo XXI, no lo vamos a permitir. Adelante, Juan Miguel. Bueno, un comentario breve sobre el fascismo de Maduro. Maduro cree que es auténtico, que es original, pero no ha inventado nada nuevo. Esa constituyente corporativa es precisamente el proyecto de Verona de Mussolini, porque ese es el genio autocrático, la índole autocrática. Dos cosas brevemente. Una, respecto de Carabobo. Lo que ocurre en Carabobo no es un problema regional, es un problema nacional que se replica en Falcón, que se replica en Zulia. Hoy fueron las audiencias de presentación, estamos esperando las resultas de qué pasó allí con esos muchachos estudiantes, pero en tal caso, uno, no vamos a permitir que el gobierno siga creando la matriz de opinión de que se trata de vándalos. Repito, si son vándalos, probablemente estuvieron vinculados con Francisco Ameliach y merecen la jurisdicción civil en todo caso. Dos, lo importante es el sufrimiento de la familia que tiene hoy a 700, la familia carabobeña, a 780 personas secuestradas, y vamos a activar movilizaciones en Carabobo. Tres, el mundo entero ya está asqueado respecto a lo que pasa en Carabobo, en Falcón y en Zulia. La OEA lo sabe, el video del secretario general Magro es impecable. Cancilleres de todo el mundo, como lo decía Enrique, ya lo saben. Todo el mundo sabe hoy que Nicolás Maduro acomete con la justicia militar para intentar doblegar a un país, no lo va a poder. Tengo, Enrique, que contestar en nombre de Primero Justicia una acusación que hizo hoy Tarek El Aizami en contra de Primero Justicia de Julio Borges. Decía Tarek El Aizami en una locución pública que aprendieron a un terrorista llamado Nixon Leal, vinculado con Primero Justicia y con Julio Borges, y quien además operaba una red de violencia en Distrito Capital, Miranda, Aragua y Carabobo. Sencillamente le decimos al señor Tarek El Aizami, el único señalado y vinculado de terrorismo en el mundo de los venezolanos es usted. Usted es el que tiene rabo de paja en ese sentido. Si usted tiene algo que denunciar o decir en contra de Primero Justicia, acuda al Ministerio Público para que se hagan las averiguaciones y entonces todos nos ponemos a la orden para que se nos investigue a todos. Usted quedará muy mal parado. Segundo, a Tarek El Aizami, usted está detrás con Néstor Reverol de ese ataque sistemático a los miembros y militantes de Primero Justicia, y por eso nosotros acudiremos de manera seria y responsable a profundizar una defensa corporativa de Primero Justicia ante el Ministerio Público. Ajá, muchas gracias, a Juan. Estamos ya prácticamente son casi las 8 y estamos hasta las 8. Quería hacer 3 comentarios finales. Uno de ellos es con respecto a la participación de la gente que ha participado en la encuesta que pusimos en Pregunta Capriles.
sobre las acusaciones del señor El Aizami, el día que ese señor hable bien de nosotros, tenemos que preocuparnos. O sea, el día que alguien que ha sido acusado de narcotraficante con vínculos fuera de Venezuela de narcotráfico, que le han congelado cientos de millones de dólares a una persona que también la vinculan con él. El día que el señor El Aizami hable bien de nosotros, oye, ese día nos fregamos nosotros. Ese día sí tenemos que preocuparnos. Así que todas sus acusaciones nos resbalan, son más de su irresponsabilidad. Siempre es la estrategia de este gobierno, siempre de huir hacia adelante, de no hacerle frente ni a la crisis ni a los problemas que vivimos los venezolanos, y ahora también, no quieren ningún tipo de elección. No solamente que no resuelven la crisis, sino además no quieren que el pueblo venezolano pueda votar en elecciones libres y democráticas. Cuando yo leo algunos de los comentarios de la gente que defiende este gobierno, la verdad que entendemos por qué lo defienden. Porque cuando no hay argumentos, no hay idea, lo que quedan son algunas de las cosas que se escriben por acá, que son los insultos. Los insultos a nosotros realmente nos resbalan. Hoy somos 80% del país lo que queremos cambio. Ustedes se han reducido. Los escuálidos hoy, cuando se habla de escuálidos, los escuálidos están en el gobierno. Hoy dieron una demostración, como son todas las demostraciones de calle del gobierno. Son demostraciones, cada día hay menos gente y cada día la gente además más desmotivada. Aquello se siente la soledad y por eso no quieren salir del Palacio de Miraflores. Por eso todo esto que montan, todas estas reuniones de hablarse ellos con ellos mismos, las montan en el Palacio, en un saloncito allá, en el Salón Ayacucho. Mucha televisión, mucho sistema público, nada de contacto real con el pueblo en la calle. ¿Por qué no se van para allá hablando a la parroquia Miguel Peña en el sur de Valencia? ¿Por qué no se van allá a presentar su propuesta? Pero abierta, debatida, no una puesta en escena, no militarizar la zona para después decir que están en la calle presentando el fraude que ustedes están convocando en el país. Échenle pierna. La última vez que vimos a Maduro en la calle, llovieron huevos contra él. Y hay que ver lo caro que están los huevos. Un cartón de huevos, el realero que cuesta. Y que el pueblo, porque además San Félix es puro pueblo. Ahí no viven ricos. He estado muchas veces en San Félix, conozco muy bien San Félix. Y allá, eso es pueblo humilde, trabajadores. Y ahí está lo que pasó. No se atreven entre Fuerte Tiuna y fíjense mañana, y con ese es el segundo para ir despidiendo. Entre Fuerte Tiuna y Miraflores, de ahí no salen. Ese es el proceso. Ellos quieren elaborar una constitución en un cuarto con sus amigos, con sus panas. Eso no lo podemos tolerar nosotros los venezolanos. Entonces, y ahí va lo segundo. Lo que yo les mostré ahora, aquí está. Esto es espacio para el Centro de Comunicaciones y Electrónica de la Fuerza Armada. Viene aquí está el número y todo. Esta instrucción verbal que se da y se plasma, se le dio la instrucción verbal y se plasmó. Aquí lo pueden ver, ¿no? Esto que está por aquí. Esto es para la reunión de mañana, donde todos los generales del país, salvo aquellos que dice aquí, dicha orden exceptúa a los señores generales de brigada, comandantes de zona para el orden interno, quienes permanecerán en sus jurisdicciones a fin de atender cualquier situación de orden público. Bueno, todos los generales y almirantes de la Fuerza Armada convocados para mañana los están trayendo obligados. Ninguno quiere venir. Una manipulación. Los oficiales se sienten usados y quieren que expresemos su voz. Y aquí va su voz. Aquí va, la hacemos pública. Y después, y con esto finalizamos, para leerles la encuesta, la Fuerza Armada no quiere constituyente. Y yo le hago un llamado a la Fuerza Armada, como a todas las instituciones del país, a todos los patriotas del país, a defender la Constitución. Nosotros, para que lo sepan, Rafael y Jesús y Juan Miguel como, diputados, pero Juan Miguel, nosotros estamos llamando a que en el país se organice un frente en defensa de la Constitución, donde estén todos los sectores del país,
médicos, enfermeras, trabajadores de la salud, trabajadores del sector educación, juristas, estudiantes de las universidades, todos en un gran frente que es mucho más grande, obviamente, que una coalición de partidos defendiendo la Constitución de 1999 para que el país tenga estabilidad, tenga gobernabilidad y que los venezolanos podamos concurrir a unas elecciones libres y democráticas. La encuesta participaron 6.152 personas, 85% dice que está dispuesto a seguir en la calle, 8% dice que no y 7% dice que no sabe. Nos vemos mañana en las calles de Venezuela. Ya saben todos los puntos. Mañana nos vamos a mover a todas las sedes del Poder Judicial en todo el país y en el caso de Caracas nos moveremos al Tribunal Supremo de Justicia. En todas las redes se reiteran estos puntos de la convocatoria y sigamos los venezolanos luchando por defender nuestra patria, por el futuro y porque en el país tengamos soluciones. Buenas noches y muchas gracias a ustedes por la participación.